Vamos a dejar esas preguntas para que lo hacen en casa como un repaso. Y ahora vamos a continuar aquí de una discusión de entalpía. Entonces, entalpía es el contenido total de energía cinética y potencial que posee un sistema en virtud de su estructura, composición, presión, temperatura y situación en sus alrededores. Entalpía es una función de estado y cuando tenemos presión constante, el cambio de entalpía es igual a cambio de energía interna más la presión por el cambio de volumen. En la mayoría de las reacciones, la presión por el cambio de volumen es muy pequeña. Entonces, típicamente, el cambio de entalpía es igual al cambio de energía interna. ¿Okay? Entonces, recordamos que presión por cambio de volumen es trabajo, presión, volumen. Entonces, es posible calcular delta H con un cambio de volumen y presión constante o por un cambio de presión con volumen constante. Lo más común en un laboratorio químico es que la presión es constante. Típicamente en química general hacemos reacciones químicas en un beaker o un Erlenmeyer o un balón y esos están abiertos a la presión del laboratorio, la presión externa, que es constante. Entonces, lo más común es que la presión es constante y lo más común es que el cambio de volumen es muy pequeño. Entonces, frecuentemente, delta H, cambio de entalpía, es igual a cambio de energía externa. Recordamos que cambio de energía externa es igual al Q, calor, más W, trabajo. Y en el contexto de química, el trabajo está calculado por el negativo, presión, por cambio de volumen. Entonces, podemos decir que el cambio de energía es igual a Q menos presión por cambio de volumen. Entonces, cuando hacemos la sustitución, el cambio de entalpía es igual a Q menos P delta V más P delta V. Entonces, el cambio de entalpía es igual al calor a presión constante. ¿Ok? Entonces, este es un atajo que vamos a utilizar frecuentemente. ¿Ok? Entonces, calor es una función de estado siempre y solo cuando la presión es constante. Si ustedes recuerdan, hace unos diapositivas, el martes, cuando empezamos en este capítulo, habíamos dicho que calor y trabajo no son funciones de estado. Y este típicamente es correcto. Pero cuando la presión es constante, el calor es una función de estado porque el calor a presión constante es igual al cambio de entalpía y el cambio de entalpía o la entalpía es una función de estado. ¿Okay? Podemos notar, dado que delta E es igual a Q menos presión por cambio de volumen, si mantenemos el volumen constante, entonces ese subíndice V indica que el volumen es constante. Si volumen es constante, cambio de volumen es cero y delta E es igual a calor. Entonces, cambio de energía interna es igual a calor. Entonces, tenemos esas dos consideraciones. El calor a presión constante es igual a cambio de entalpía y el calor a volumen constante es igual a cambio de energía interna. Entonces, tenemos que recordar o tener notado en un formulario muchas ecuaciones y saber cómo cada ecuación relaciona a cada otra ecuación y si hay una relación especial cuando la presión es constante o cuando el volumen es constante. No siempre vamos a tener ninguno constante. Es posible que haya un cambio de presión y un cambio de volumen,
pero no vamos a hacer en química general. Mantenemos la situación más sencilla. Pues sí. Entonces, hay entalpías de reacción. Por ejemplo, el metano realiza combustión completa con el oxígeno para producir el dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. Este tiene un cambio de entalpía igual a negativo 890 kilojoules entre mol. Podemos realizar la reacción al revés, al menos teóricamente. Es posible que el dióxido de carbono y 2 moléculas de agua se combinan para formar el metano gaseoso y 2 moléculas de oxígeno gaseoso. Este cambio de entalpía tiene el mismo magnitud, pero el signo inverso. ¿Okay? ¿Por qué? En una dirección vamos a, reacción como está escrito inicialmente, tenemos el metano y oxígeno aquí y vamos a liberar energía o liberar entalpía. Entonces es negativo. Si empezamos con el dióxido de carbono y el agua, vamos a consumir entalpía para formar el metano y el oxígeno. Entonces es el mismo proceso, solo en dirección inversa. Ahora vamos a hacer algunos cálculos. Tenemos un sistema a presión constante y vamos a calcular delta H cuando se quema 3 moles de metano o 3 moles de oxígeno. Ups. Entonces, voy a cambiar para que tenemos más cifras. Muy bien. Voy a utilizar la herramienta más útil para la química y para la física también. Voy a utilizar el análisis dimensional. Entonces, para resolver, pregunta A, parte A, yo quiero quemar 3 mol de metano ¿ok? Y se quema con esta reacción aquí. Entonces voy a producir negativo 890 kilojoules voy a utilizar el coeficiente para el metano y es 1 mol de metano. ¿Ok? En la calculadora me da si puedo multiplicar correctamente. Negativo 2670 kilojoules. ¿Ok? Entonces, si yo quemo 3 moles de metano, voy a liberar, porque es un valor negativo, se libera 2670 kilojoules. Para parte B, voy a hacer la reacción con 3 moles de oxígeno. Entonces, empiezo con 3 moles de oxígeno. Yo quiero convertir mol de oxígeno a kilojoules. Ok. Yo voy a utilizar esta ecuación o este valor tomando en cuenta la estequiometría de la reacción. Entonces, por cada 2 moles de oxígeno, voy a producir 890 kilojoules.
Entonces, este me da 1335 kilojoules y es negativo. ¿Ok? Profe, y es negativo porque es exotérmico. Correcto. Entonces, la reacción es exotérmica, libera energía o en este caso vamos a decir entalpía. Profe, ¿verdad que no puso negativo en ese resultado? Que se borró varias veces. A veces cuando yo hago como una línea o un círculo pequeño, ese se borra y no sé por qué, pero debe ser negativo. Gracias, profe. A usted por avisarme del error. Entonces, son cálculos muy sencillos. Siempre toma en cuenta la estequiometría. ¿Listos? Ok, aquí tenemos una práctica. Vamos a hacer pregunta 1 para Oswald, pregunta 2 para Evelyn, ¿verdad? Y pregunta 3 para cualquiera de los dos que puede terminar primero. Ah, no, debe ser Oswald, porque el número 1 es muy fácil. Ya Entonces, llevo, profe, es que no encuentro ese número. bueno, ¿ya está enviándolo o no? Porque podemos escribir a mano, o yo lo puedo escribir. Bueno, no importa. Empezamos con el número 2. Vamos a cambiar el cambio de entalpía si quema hidrógeno con 3 gramos de oxígeno. Entonces, tenemos 3 gramos de oxígeno, se convierte gramos a mol. Notamos que la estequiometría de la ecuación balanceada es 1 mol de oxígeno. Entonces, 1 mol de oxígeno produce los 483,6 kilojoules. Y poniendo todo eso en la calculadora, le da los negativo 45,3. Muy contenta. ¿Eso es correcto? Súper bien. Dígame Profe, brevemente. ya está mandando. Ah, ok, ya está mandado. Muy bien. Bien, ahora tenemos la respuesta número 1. Queremos el cambio de entalpía de la reacción inversa y tenemos correctamente, es la misma magnitud, los 483,6, pero ahora tiene el signo opuesto. Entonces, positivo 483,6 kilojoules entre mol. Para el número 3, vamos a calcular el cambio de entalpía si produce 8 moles de agua líquida. Entonces, tenemos 8 moles de agua. Muy bien, la estequiometría es 2 moles de agua. Corresponde a negativo 483,6 kilojoules. Entonces, nos da negativo 1934. Técnicamente solo debemos tener 3 cifras significativas, pero no voy a preocuparme demasiado por este ahora. Recordamos que es negativo. Ah, no, perdón. Allá en la respuesta final lo tiene correctamente con 3 cifras. Súper bien. Y es, no sé si es solo por la foto, pero es kilojoules. Súper bien. Entonces ahora continuamos.
vamos a ver entalpías de reacción y cómo dependen de estados físicos. Por ejemplo, aquí tenemos... Ah, sí, ese me fue, profe. Ah, está bien. Arriba tenemos el metano que se quema con el oxígeno para producir el dióxido de carbono y el agua gaseosa es negativo 802 kilojoules entre mol. Cuando el metano se quema con oxígeno para producir dióxido de carbono y agua líquida, el cambio de entalpía es negativo 890 kilojoules entre mol. Entonces aquí podemos ver, hay una variación en el cambio de entalpía, depende del estado físico de los productos o de los reactivos. Y podemos utilizar esos dos valores conocidos para calcular un valor desconocido, que es el cambio de entalpía molar de agua líquida a agua gaseosa. Entonces, voy a aprovechar de la información dada. Lo que yo quiero es tener el agua líquida como reactivo. Entonces, yo voy a escribir la ecuación, la segunda ecuación, donde tengo agua líquida. Entonces, busco este aquí, lo encuentro en esta ecuación. Entonces, voy a dibujarlo como un reactivo, es decir, dióxido de carbono gaseoso más 2 agua líquida produce metano gaseoso más 2 oxígeno gaseoso y este va a tener delta H igual a positivo 890 kilojoules entre mol. ¿Todo bien? He escrito la ecuación al revés, entonces el delta H es al revés. Es el signo inverso, signo opuesto. Ahora, yo quiero tener el H2O gaseoso como un producto. Aquí lo encuentro, ya está en producto. Entonces, simplemente voy a copiar. CH4, por favor. La ecuación, ¿cómo está escrito? Y este produce dióxido de carbono gaseoso más 2 agua líquida. Y este tiene su delta H igual a negativo 802 kilojoules entre mol. Muy bien. Voy a hacer la suma de todo este. ¿Y qué va a suceder? El metano y el metano se cancela. El dióxido de carbono y el dióxido de carbono se cancelan. 2 moléculas de oxígeno, 2 moléculas de oxígeno se cancelan. Entonces, en total, yo tengo 2 agua líquido pasa a ser 2 agua gaseoso y el delta H simplemente es la suma de esos dos valores, 890 y negativo 802. Y este me da 88 kilojoules entre mol. Pero recordamos que solo queremos el molar. Y aquí yo tengo para 2 moles. Entonces yo voy a dividir entre 2 para darme H2O líquido pasa a ser H2O gaseoso y el valor de delta H va a ser 44 kilojoules entre mol. Y esa es la respuesta final. Preguntas aquí. Profe, pero cuando canceló ahí quedaron 2 H2O líquidos. Sí, al principio.
y 2H. Oh, es porque, gracias, lo escribí mal. Este era gaseoso. Gracias. Ok, profe, tranqui. Ok, ¿todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Nada más que tengo unos problemas de conexión por aquello. Ok, bueno, ahora vamos a continuar. Entonces, aquí he dicho varias veces que el trabajo, presión, volumen es mínimo o cero en muchas reacciones químicas. Ahora voy a probarlo. ¿Ok? Entonces, número 1, tenemos el sol. ¿Sabe qué? Estamos un poco atrasados en las presentaciones y la realidad es que este ejemplo es un poco más complicado de lo que ustedes tienen que hacer en el examen. Entonces, si está bien con ustedes, no voy a hacer este hoy porque quiero continuar con la información que es más importante para su tercer examen. Ustedes pueden, tener confianza que de verdad el trabajo, presión, volumen es mínimo o cero en muchas reacciones químicas. Esa es como una prueba práctica para indicarlo. ¿Está bien? Por mí está bien, profe. Sí, Bien, me profe. gusta, es muy bonito. Igual aquí tengo otro ejemplo para probarlo, para demostrar, Sí, profe. Pero la verdad es que es más complicado de lo que ustedes tienen que realizar. Entonces voy a dejarlo. Bien, aquí tenemos un repaso que parece mucho a unas preguntas que pueden aparecer en su examen. Entonces, ese es un repaso de signos de trabajo y calor. Número 1, tenemos varios procesos. Quiero saber si el signo de trabajo o el signo de calor es positivo o negativo. Número 2, tenemos un ejemplo. El gas se expande a 115 mililitros a 852 mililitros a temperatura constante y hay que calcular el trabajo realizado por el gas. Así expande primero contra el vacío y segundo contra una presión constante de 10 atmósferas. Y en número 3 tenemos un gas que se expande y realiza un trabajo presión-volumen sobre los alrededores igual a 622 joules y al mismo tiempo absorbe 255 joules de calor de los alrededores y queremos saber el cambio de energía del sistema. Vamos a hacer Evelyn en número 1 y 3 y Oswald en número 2, por favor. Como siempre, todos ustedes deben trabajar en sus cuadernos para realizar las prácticas. Para número 1 tenemos los signos. Cuando el trabajo está realizado por el sistema sobre los alrededores, ese tiene signo negativa porque el sistema está perdiendo energía, está quitando energía por realizar trabajo. Cuando el trabajo está realizado sobre el sistema por los alrededores, el sistema recibe el trabajo, el signo es positivo. Calor absorbido por el sistema, otra vez es positivo porque el sistema recibe el calor. Y el calor absorbido por los alrededores es negativo porque el sistema tiene que perder este calor. Pasando directamente al número 3, en esta pregunta lo más importante, bueno, dos cosas. Primero, hay que identificar la ecuación que debe utilizar o la fórmula que debe utilizar. El cambio de energía es igual a calor más trabajo. Y número 2, debemos identificar el signo correcto del trabajo y del calor. En este caso, dice que un gas expande y realiza. Entonces, el gas realiza trabajo. Entonces, los 622 joules debe ser negativo, exactamente como están hechos en la respuesta. Al mismo tiempo, el sistema absorbe 255 joules de calor. Entonces, el sistema recibe este calor, el signo es positivo, hecho correctamente en la respuesta. Y ponemos la suma de los dos valores y nos da negativo 366 joules. Súper bien. Entonces, para el número 2, yo pienso que lo más rápido sería si usted me avisa lo que ha escrito.
en su cuaderno. ¿Está bien? Dígame verbalmente y yo lo voy a copiar. Profe, yo creo que ya se la mandé, ya le llegó, no sé. Ah, sí, acabo de entrar. Ok. Ok. Entonces, para parte A, dado que el trabajo es igual, estoy copiando lo que usted había escrito. Negativo P por el cambio de volumen. Si la presión es igual a 0, el trabajo, el trabajo también es igual a 0. ¿Okay? Entonces, siempre cuando estamos contra un vacío, presión externa es 0 y no se puede realizar trabajo. Para parte B, en este caso, sí, vamos a poner atención porque tenemos una presión externa y lo que él ha hecho primero es convertir mililitros a litros porque la unidad que vamos a utilizar es litro atmósfera al final. Entonces vamos a tener 0,115 litros y 0,852 litros. Entonces nuestro cálculo de trabajo es igual a la presión negativa, presión externa. Entonces negativo 10,00 atmósferas. Y ese multiplica es volumen final menos volumen inicial. Entonces 0,852 menos 0,115 litros. Poniendo todo eso en la calculadora, tiene negativo 7,37 litros atmósferas. Muy bien. Y la pregunta especifica que queremos el trabajo en joules. Entonces, vamos a pasar bueno, podemos ponerlo aquí. Lo voy a multiplicar. Hay 101,3 joules por cada 1 litro atmósfera. Entonces, nos da un trabajo de negativa. Es muy fácil perder el signo negativo. 746 joules. Y muy bien. Estoy muy contenta con esa respuesta también. Preguntas aquí. Profe, ese 101,3 joules, que era para hacer la conversión, ¿ese salió de las constantes o de dónde? El 5,13, ¿cuál era? ¿Qué El número? 101,3. Sí, ese es Ajá. un factor de conversión y ustedes deben mantener, pueden memorizarlo o pueden ponerlo en su formulario. Es un factor de conversión, nada más. Excelente. Vamos a continuar. Vamos a utilizar la ley de Hess. Básicamente ya lo utilizamos para hacer el cálculo del cambio de entalpía para el cambio de fase de agua hace un tiempo. Entonces, recordamos que el cambio de entalpía al pasar de reactivos a productos es independiente de la trayectoria de la reacción. Es decir, si queremos convertir el grafito y oxígeno a dióxido de carbono, podemos andar directamente en un solo paso o podemos hacerlo en 2 pasos. Primero para formar el monóxido de carbono y después para formar el dióxido de carbono. Y la razón de que este es muy útil es porque frecuentemente es fácil determinar un cambio de entalpía y el otro cambio de entalpía. Pero, por ejemplo, quemar el grafito para que solo forma el monóxido de carbono es muy difícil controlar. Entonces, es más
fácil determinar este valor por un cálculo que por un experimento. ¿Okay? Entonces, la suma de los cambios de entalpía de los pasos de una reacción es igual al cambio de entalpía de la reacción completa. Vamos a hacer un ejemplo. Nosotros queremos calcular el delta H para la reacción carbono más hidrógeno forma metano. No sabemos qué es, pero tenemos esta información. Sabemos que carbono y oxígeno forman dióxido de carbono. Sabemos que hidrógeno y oxígeno pueden formar agua. Y sabemos que metano y oxígeno forman dióxido de carbono y agua. Y cada una de esas tres reacciones químicas tiene un cambio de entalpía conocida. Lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a hacer es combinar las tres reacciones químicas hasta que puedo cancelar valores y obtener la reacción química de carbono y hidrógeno para formar metano. Entonces voy a utilizar este método que hemos visto antes. Primero, voy a identificar un reactivo. Wow, muy oscuro. Lo siento. Voy a identificar un reactivo aquí y voy a buscar este reactivo en las otras ecuaciones. Y voy a escribir esta ecuación para que se encuentre como un reactivo y ya está. Entonces voy a escribir C en el mismo color, por favor. El carbono sólido más oxígeno gaseoso produce dióxido de carbono gaseoso. Y este tiene delta H igual a negativo 393,5 kilojoules. Usted va a notar que este solo dice kilojoules. Está entendido que es kilojoules entre mol. Va a verlo presentado de ambas formas en el texto y puede ser de cualquier forma en el examen. Entonces, cuando una entalpía está reportado en joules o kilojoules, está entendido que es joules o kilojoules entre mol. Ahora busco otro reactivo. Son los dos hidrógenos. Entonces, yo necesito encontrar dos hidrógenos o hidrógeno como un reactivo. Lo busco en las otras reacciones químicas y aquí se encuentra. Entonces, voy a dibujarlo ahora. Voy a escribir, copiar esta ecuación. Y en este caso no tengo que cambiar nada, excepto que yo quiero dos hidrógenos. Entonces voy a multiplicar todo este por 2. Entonces será 2 hidrógeno gaseoso más 2 por medio es 1 oxígeno gaseoso. Produce 2 agua líquido. Y el delta H será doble negativo 285,8. Entonces voy a mi calculadora. Y tengo 2 por negativo 285,8. Y este me da negativo 571,6 kilojoules entre mol. Okay. Voy a continuar. Necesito tener el metano como un producto. Aquí yo tengo el metano, pero es un reactivo. Entonces debo escribir esta reacción al revés. Entonces voy a tener
básicamente todo este por -1, si me explico, al revés. Entonces voy a poner el dióxido de carbono primero, 2 aguas líquidos, y estos van a formar metano gaseoso y 2 oxígenos gaseosos, con un cambio de entalpía igual a positivo 890,4 kilojoules entre mol. ¿Están contentos? Ahora, Profe, una pregunta. ¿Por Ajá. qué sería por -1? es porque en la ecuación que quiero formar, necesito que el metano es un producto, pero en la ecuación que yo tengo, el metano es un reactivo. Entonces necesito poner esta reacción al revés. Y puedo escribir al revés o recordarme que voy a multiplicar delta H por -1, algo así. Ok, profe, gracias. Si prefiere no escribir -1, está bien, solo escribe al revés. Ok, ahora voy a hacer la suma de esas 3 ecuaciones químicas. Y mientras estoy sumándolos, voy a cancelar todo que puedo cancelar. Por ejemplo, aquí yo tengo 2 moléculas de oxígeno y aquí yo tengo 2 moléculas de oxígeno al lado opuesto de la ecuación química. 2 en los reactivos, 2 en los productos. Se cancelan. Yo tengo aquí dióxido de carbono gaseoso y dióxido de carbono gaseoso. Se cancelan. Yo tengo 2 aguas líquidas y 2 aguas líquidas. Se cancelan. En total, los únicos compuestos que han sobrevivido son el carbono sólido, 2 hidrógenos gaseosos y al otro lado el metano gaseoso. Entonces voy a hacer la suma de los valores y este me da delta H igual a, un momentito, este me da negativo 74,7 kilojoules entre mol. ¿No me escuchan bien? Ay, no, otra vez. No, profe, fue un momento, pero ya volvió como la voz normal, digamos. Profe, yo sí la escucho Ok, bien. Hace un rato sí se cortó por un momento, pero ahora está bien. Voy a correrme. Pero, Exacto, profe, pero ya está bien. ok, muy bien. Okay, preguntas de este ejemplo. Ok. Es como una rompecabezas. Entonces, si le gusta el rompecabezas, ese será muy divertido y fácil. Aquí tenemos otro ejemplo. Okay. Tenemos 2 opciones. Podemos hacerlo activamente como una conversación entre mi persona y nuestros 2 voluntarios, o puedo darles chance de resolverlo completamente independientemente. ¿Qué prefieren ustedes? Yo como una Evelyn, ¿qué conversación, prefieren? profe. Conversación, ¿ok? Oswald, ¿está bien para usted?
Sí, profe. Ok, súper. Entonces, ¿cuál es el primer reactivo que tengo que encontrar? El monóxido de nitrógeno. ¿Cuál ecuación química contiene monóxido de nitrógeno? La primera. La primera. Y, por dicha, tiene la misma La estequiometría. primera, la que Y dice monóxido de nitrógeno más oxígeno. este de verdad es el ozono. Entonces, voy a copiar esta ecuación sin cambiar nada. Ya tiene el orden correcto, estequiometría correcta. Entonces, simplemente voy a poner monóxido de nitrógeno más ozono gaseoso produce dióxido de nitrógeno y oxígeno diatómico gaseoso. Y este tiene un cambio de entalpía igual a negativo 198,9 kilojoules. O si ustedes quieren, puede escribir kilojoules entre mol. Bueno, ahora, ¿cuál es el otro reactivo que debo acomodar? El oxígeno. Ajá, el oxígeno monoatómico. Y el oxígeno monoatómico, ¿dónde se ve? ¿En cuál ecuación química? Mm, En la última, profe. Ujú. Y tenemos dos problemas. Dígame una cosa que tengo que cambiar. Los moles, profe. Ujú. Entonces no quiero dos, solo quiero uno. Entonces voy a multiplicarlo por un medio. Menos Otra uno. cosa que tengo. Ah, no, por un eh, medio. ajá, entonces vamos a hacer lo negativo un medio porque queremos que sea al revés. Muy bien. Entonces voy a escribir O monoatómico gaseoso produce un medio de oxígeno diatómico gaseoso y su delta H es negativo. Y ahora tengo que utilizar la calculadora para no hacer un error tonto. 495 entre 2 es negativo 247,5 kilojoules. Muy bien. Ahora, otro compuesto que debo Profe, encontrar. ¿ahí qué hizo? Lo dividió. Ajá. Bueno, lo multipliqué por un negativo, un medio. O se lo dividí entre negativo 2. Cualquiera. Son iguales. Ah, ok. Y por fin, ¿dónde voy a encontrar el dióxido de nitrógeno? Dióxido de nitrógeno. En la segunda, profe. La segunda es ozono que se convierte en oxígeno diatómico. Bueno, ok. La segunda ecuación en la página. Ajá. Ya. Ajá. Entonces, ¿ya está aquí? Perdón, sí, en la primera sería, sí, sí, perdón, es que Ajá. lo vi como la segunda, perdón. Ok. Entonces, ahora, tal vez estoy pensando, ya todo listo, no tengo que hacer nada más, pero me extraña que yo tengo otra ecuación dado. Entonces, tal vez es importante. Vamos a ver cómo puede caber con lo que tengo aquí. Entonces, voy a buscar esos, aquí el ozono y el oxígeno diatómico para ver si en este momento se van a cancelar. Y lo que yo veo es que el ozono se encuentra como reactivo
y nada más. Entonces, actualmente, con solo la ecuación azul o celeste y la verde, no puedo cancelar el ozono. Y el oxígeno diatómico solo se encuentra como productos. Entonces, actualmente no se va a cancelar. Entonces, yo debo utilizar esta ecuación para cancelar el ozono y el oxígeno diatómico. ¿En cuál lado debo colocar el ozono? En los reactivos, para poderlos cancelar. Bueno, actualmente aquí es un reactivo. Ah, ok, entonces tendría que ser producto para poderlo cancelar, tendría que ser al revés. En el lado de los productos. Ajá, entonces voy a poner este. Yo necesito que sea al lado de los productos, entonces este será al revés. O multiplicado por -1, cualquiera que ustedes prefieran. Entonces voy a tener 3 medios de oxígeno diatómico como reactivo y el delta H va a ser positivo 142,3 kilojoules. Ahora voy a hacer la suma de todo este. ¿Y qué puedo cancelar? El ozono. El ozono aquí se cancela allá. Muy bien. Ajá. O sea, ¿qué más puedo cancelar? ¿Cómo es que se llama? El nitrógeno. ¿Cómo es? Tenemos monóxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno. Y de verdad espero que esos no se cancelen. Ah, ok, entonces sería el oxígeno. El oxígeno, entonces tenemos un oxígeno, 1,5, también conocido como 3 medios de oxígeno. Y esos van a cancelar. Entonces, en total, tengo el monóxido de nitrógeno, el oxígeno monoatómico, y esos producen el dióxido de nitrógeno. Voy a hacer la suma de todos los cambios de entalpía. Y este me da negativo 304,1 kilojoules. Y esa será mi respuesta final. ¿Preguntas o dudas? Profe, Sí, dime. profe, siempre va a quedar una reacción, vamos, Profe, sí, una entonces reacción. entre las Bueno, diferencias de entalpía siempre hay una que tiene que ser positiva. Perdón. Primero, Evelyn, por favor. que si siempre va a quedar una completamente eliminada, digamos, o eso es indiferente. Por ejemplo, en este caso, que habían tres reacciones, al final una quedó completamente eliminada. No es solo un accidente. A veces va a suceder así y otras veces hay una reacción, cada reacción va a contribuir uno de los reactivos o productos finales. Depende de la pregunta. Ah, ok, gracias. Con gusto. Oswald, ¿cuál era su pregunta? Profe, que digamos, siempre tiene que haber una diferencia de entalpía positiva. No, no siempre. Puede ser que todos son negativos. Yo elegí el ejemplo anterior y este ejemplo Ok, específicamente profe. para darles
oportunidades de cambiar los coeficientes, cambiar la dirección de la reacción, pero es posible que en una práctica del texto o en el examen puede ser que todos los entropías son positivos, todos son negativos, no tiene que cambiar dirección, tal vez tiene que cambiar todas las direcciones, Es un poco diferente cada vez. Profe, una pregunta. Ujú. En el último paso, No digamos, entiendo, profe. Adelante. en el que escribió en rojo, ¿por qué ahí usó la entalpía positiva? Lo que no me queda claro. Es porque originalmente esta ecuación aquí tiene el ozono como reactivo y el oxígeno diatómico como producto. Y lo que yo necesito es el oxígeno diatómico como reactivo y el ozono como producto. Necesito la ecuación al revés. Ok, entonces, digamos, necesitaría como Ujú. meter energía, por decirlo así. Sí, entonces el Ok, cambio de entalpía es al revés. Cualquier signo que tengo aquí, voy a tener el signo opuesto abajo. ok. Ya, ahora sí. Gracias. Con mucho gusto. Más preguntas. Profe, si yo tengo una de las reacciones que me dan como de la segunda parte, que tiene más de un elemento que me sirve en cuanto a la reacción original, Ujú. yo solo tengo que colocar esa ecuación una vez, ¿verdad? Sí. Ujú. Ok. Entonces, aquí notamos que esta ecuación tiene uno de los reactivos y tiene uno de los productos. Por dicha, ya tiene la estequiometría y el orden correcto. Entonces, solo tengo que colocarlo una sola vez. Tal vez hay un ejemplo en que hay que, la estequiometría tal vez del producto es incorrecto, pero probablemente ese se va a arreglar con otra ecuación después. Ok. Muy bien, vamos a continuar. Ok, también existe algo conocido como la entalpía de formación estándar. Este tiene el símbolo delta H, un circulito como grado y F como subíndice. Entonces es el cambio de entalpía de formación estándar. Lo que indica estándar es simplemente que estamos en condiciones estándar de presión, que es un bar o 0,987 atmósferas. Lo siento mucho que no es atmósferas, no es una atmósfera. Me enoja cada vez que utilizamos unidades de presión en bar, porque es una tontería. Pero ahí estamos, atrapados por la historia de la ciencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La entalpía de formación estándar es cuando empezamos con los elementos en su estado estándar, es decir, que, otro color, el estado estándar puede ser diatómico o monoatómico. Puede ser sólido, líquido o gas según el elemento. Profe, Ujú. ahí arriba no también puede estar poliatómico, ¿o no? Poliatómico, diatómico, voy a poner aquí poli. ¿Ok? Porque sí, sabemos que tenemos, por ejemplo, P4 o S8. Ujú. Es mucho más común que involucran hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro, bromo y yodo. Esos son muy comunes. ¿Ok? Y voy a notar que el estado estándar también
indica que tenemos el alótropo más estable. Por ejemplo, el carbón es grafito. No diamante. ¿Ustedes pueden leerlo? Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos la entalpía de formación estándar de dos sustancias. Primero es el acetileno. Entonces, para escribir esta ecuación, vamos a empezar con carbono sólido y grafito. Va a reaccionar con hidrógeno diatómico y gaseoso para producir el acetileno gaseoso. Vamos a notar que necesitamos 2 átomos de grafito. Esta reacción química, como está escrita, tiene delta H igual a 226,7 kilojoules entre mol. Otro ejemplo, el cloruro de hidrógeno gaseoso. Entonces, este compuesto está formado por el hidrógeno. El hidrógeno es diatómico y gaseoso en su estado estándar. También necesitamos cloro. El cloro es diatómico y gaseoso en su estado estándar. Este va a formar el HCl, el cloruro de hidrógeno gaseoso. Entonces, yo necesito mantener el coeficiente 1 para el cloruro de hidrógeno. Entonces, yo voy a utilizar medio mol de hidrógeno y medio mol de cloro, porque esos son diatómicos y solo necesito un átomo de cada uno. Este tiene delta H igual a negativo 92,30 kilojoules entre mol. ¿Preguntas aquí? Profe, una pregunta, ¿por qué en este caso no se hace la multiplicación de, digamos, qué sé yo, usted hizo la multiplicación de un coeficiente, entonces 2, ¿por qué no se cambia la entalpía? ¿Por qué no se multiplica por 2? Entonces, aquí yo tengo la ecuación química para que tengo el delta H igual delta H de formación. El cambio de entalpía de formación siempre es para un mol de la sustancia. Si usted prefiere en una ecuación química, no hay ningún problema escribir hidrógeno gaseoso más cloro gaseoso para producir 2 HCl gaseoso. Pero en este caso, ¿qué será el delta H? No puede ser igual. Entonces será 92,30 por 2. Entonces será negativo 184,6 kilojoules entre mol. Muchas gracias por la pregunta o observación. ¿Todo bien? Sí, o sea, profe, como nos dan ese resultado ya en la tabla, tenemos que acomodar la ecuación
para que nos dé justo eso. Por eso no podemos poner ese coeficiente 2. Sí, hay que saber que el delta H de formación es para un solo mol de HCl o cualquier compuesto de acetileno. Entonces, si usted tiene que escribir la ecuación química para la entalpía de formación estándar, hay que asegurarse que el coeficiente del producto es 1 o que no tiene coeficiente. En realidad, vamos a utilizar esos entalpías de formación estándares para calcular entalpías de reacción. Y vamos a hacer un ejemplo de este. Entonces, vamos a utilizar esos para calcular la entalpía de reacción de esta reacción, la combustión completa de propano más oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Y aquí tenemos la ecuación química balanceada. El atajo que vamos a utilizar es este. El cambio de entalpía de la reacción es igual a la suma de la entalpía de formación de los productos menos la entalpía de formación de los reactivos. Entonces, para esta ecuación voy a calcular delta H estándar de la reacción. El círculo solo indica que estamos a presiones de 1 bar. Podemos notar que la temperatura es 298 Kelvin también. Entonces, para calcular voy a hacer la suma de todos los productos. Entonces, necesito delta H de formación estándar de dióxido de carbono. Y puedo notar que yo necesito 3 dióxidos de carbono y 4 aguas. Entonces, el cambio de entalpía de formación de agua por 4, porque hay 4 moléculas de agua. Esos son los productos. De voy a restar la suma de los cambios de entalpía de formación estándar de los reactivos. Entonces, el cambio de entalpía de formación estándar del propano y 5 por el cambio de entalpía de formación estándar de oxígeno. ¿Ok? Entonces vamos a andar sustituyendo valores. Delta H de la reacción en condiciones estándar va a ser 3 por negativo 393,5 más 4 por negativo 285,8. Todo vamos a restar negativo 103,85. Y, ¿qué es el cambio de formación estándar de agua, diatómico, gaseoso? De oxígeno, perdón. Entonces, si el oxígeno es lo que quiero formar, y yo quiero saber su cambio de entalpía de formación estándar, ¿qué es el reactivo? ¿Qué es el estado estándar de oxígeno? Diatómico, profe. Oxígeno, diatómico y ¿cuál fase? No. Acuoso. No, gaseoso, sí, es que yo. Gaseoso, es puro. Sí. Ok. ¿Qué es el cambio de entalpía
cuando yo empiezo con oxígeno diatómico gaseoso y yo termino con oxígeno diatómico gaseoso. Que no hubo variación, profe. Sí, no hay variación. Entonces el cambio es 0. Entonces, para cualquier elemento en su estado estándar, su delta H de formación es 0. Muy fácil. Entonces, una cosa menos para poner en la calculadora. Entonces, vamos a hacer todo el 5 por negativo 393,5 más el 4 por negativo 285,8 y todo menos negativo 103,85. Y sería muy amable si alguien puede confirmar, pero al menos yo calculé negativo 3005,65. Que vamos a hacer el redondeo, negativo 1005,6 kilojoules entre mol. ¿Preguntas aquí? Entonces, para enfatizar, si la sustancia es un elemento, puro en el estado estándar, su cambio de entropía de formación es 0. Ok, continuamos. Aquí, Profe, perdón, es que a mí me dio diferente. ¿de verdad? ¿Qué calculó usted? Hice la operación, el 3 por el menos 393,5 más el 4 por el menos 285,08 y eso menos el menos 103,85 más el 0 porque 5 por 0 0, entonces me da menos 2219,85. Ok. A mí Sí, también me da eso que lo dio la compañera. gracias. Sí, yo había puesto un 5 en mi cálculo. 2218,9. ¿Qué digo? Sí, menos 2219,85. 19, profe. Sí, es que ya el 5 me lo quité porque como está multiplicado por 0, entonces para que no. Aquí. Gracias. Listo. Estoy limitada a una posición decimal porque es una serie de sumas y restas. Tiene razón, profe. Muy bien. Entonces, aquí tenemos matemáticamente el cálculo de la combustión completa de acetileno, a propano, a dióxido de carbono y agua. En este diapositiva tenemos la representación gráfica. Entonces, empezamos con el propano y el oxígeno.
vamos a descomponer el propano a grafito y hidrógeno gaseoso. Este es el delta H de formación, pero negativo, porque queremos hacerlo al revés. Ahora vamos a formar los 3 dióxidos de carbono. Ese es utilizando el carbono y el oxígeno. Entonces, ese es el cambio de entalpía de formación de dióxido de carbono multiplicado por 3. ¿Okay? Ahora vamos a formar el agua. Entonces, utilizamos el exceso de hidrógeno con el exceso de oxígeno y tenemos el cambio de entalpía de formación estándar de agua multiplicado por 4. ¡Pum! Hacemos la suma de más este para darnos la reacción. Y en este caso está redondeada para que solo tiene 3 cifras significativas. Y no hay ningún problema. ¿Está bien? Sí, profe. Okay. Ahora tenemos otra pregunta. Vamos a utilizar las entalpías de formación estándar de la tabla para calcular la entalpía de formación estándar de óxido de cobre 2. Perdón. Y sabemos que en este caso, esa es la delta H de la reacción. Y necesitamos agua. Agua es menos 285,8. Ya olvidé, 285,8. ¿Ok? Kilojoules. En este caso, voy a empezar con delta H de la reacción es igual a delta H de formación. Tenemoslo para cobre, pero ¿qué es para cobre? El cobre neutro, sólido, es una sustancia pura, elemental. Entonces, su cambio de entalpía de formación es 0. En los reactivos tenemos el cambio de entalpía de formación de óxido de cobre 2 y el cambio de entalpía de formación estándar de hidrógeno diatómico, gaseoso. ¿Cuál es su valor? También es 0. También es 0. Entonces, lo que quiero calcular es el cambio de entalpía de formación de óxido de cobre 2. Entonces, lo voy a despejar. Yo voy a tener cambio de entalpía de formación estándar de óxido de cobre 2 es igual al cambio de entalpía de formación estándar de agua menos el cambio de entalpía de la reacción estándar. No tan mala, solo tengo que sustituir. Cambio de entalpía de formación de agua, negativo 285,8 kilojoules, menos cambio de entalpía de la reacción, negativo 129,7 kilojoules.
Entonces, delta H de formación estándar de óxido de cobre 2 es igual a la diferencia entre esos dos. Entonces, 129 menos 288 me da negativo 156,1 kilojoule. Entonces, otra vez, es una rompecabezas. Ustedes van a recibir varios valores. Tienen que identificar la fórmula útil, sustituir los valores en la fórmula o despejar la fórmula para el valor que quiere calcular, sustituir los valores y hacer el cálculo. Preguntas aquí. Profe, siempre tiene que haber, digamos, al menos un dato de la tabla. Pienso que sí. Ok, profe. Ujú. Ok, súper bien. Ahora tenemos otra práctica para ley de Hess. Pregunta, ¿ustedes piensan que necesitan hacerlo ahora o prefieren continuar? Yo creo que podemos continuar, no sé. Yo también, profe. Ok. Entonces, ahora vamos a hablar de calor específico y capacidad calorífica. Esos son muy parecidos. El calor específico es más útil, de verdad. Es el calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de sustancia por 1 grado Celsius. Entonces, su símbolo es CESP, calor específico. A veces se ve como S mayúscula, S minúscula, como tenemos aquí. Entonces, depende del texto, depende de su profesor. No sé qué va a utilizar su profesor del laboratorio. Puede ser CESP, calor específico, o S minúscula. Sus unidades son joules entre grados Celsius. Hemos utilizado cuando estamos calculando la cantidad de calor necesario para calentar cierto volumen de agua, por ejemplo. Notamos que es una propiedad intensiva y es una propiedad física. La capacidad calorífica tiene el símbolo C mayúscula. Lo siento, se ve mucho como Celsius, lo siento. Entonces, C mayúscula es capacidad calorífica. Sus unidades son joules entre grados Celsius. Y es el calor necesario para elevar la temperatura de la muestra por 1 grado Celsius. Entonces, es una propiedad extensiva. Entonces, la capacidad calorífica de 1 litro de agua es diferente a la capacidad calorífica de 10 litros de agua. 1 litro de agua y 10 litros de agua tiene el mismo calor específico. ¿Ok? Las ecuaciones que utilizamos es Q es igual a la masa en gramos por el calor específico en joules entre grados Celsius por el cambio de temperatura. De verdad, el cambio de temperatura se puede hacer en Kelvin o en grados Celsius. Ambos van a funcionar. Para capacidad calorífica, la capacidad calorífica es igual a la masa por el calor específico de la sustancia. Y el calor es igual a la capacidad calorífica por el cambio de temperatura. Porque aquí se nota que MS, no, este color es muy oscuro.
Vamos a tratar ese. MS aquí es igual a C. ¿Ok? Profe, entonces a ver si entendí, digamos, el calor específico es solo para 1 gramo. No, es para cualquier cantidad. Ah, ok, pero digamos, como el agua que sube 1 grado por 1 gramo de agua Entonces, y digamos, en la capacidad calorífica es para el total, digamos, Ajá. todas juntas. Entonces, por ejemplo, digamos que el calor específico de agua líquido, porque es diferente para cada fase, es 4,18 joules entre grados Celsius. Estoy casi segura que ese es el valor correcto. Yo pienso que lo tengo memorizado por el uso común. Vamos a calcular el calor. El cambio de temperatura. Vamos a hacerlo un poco más interesante. Si añade 25 joules a 500,0 gramos de agua. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer Q, el calor, es igual a MS delta T. Quiero calcular delta T. Entonces, delta T es igual a Q sobre MS. Puedo utilizar cualquier cantidad. ¿Ok? Calor agregado es 25,0 joules. La masa, tal vez, lo tenemos, 500 gramos. Ese es un medio litro de agua. Y ese es el calor específico. Entonces, 4,18 joules sobre grados Celsius. Ponemos todo esto en la calculadora y nos da 0,0120 grados Celsius. Entonces, no va a afectar mucho la temperatura del agua. De verdad, muchos termómetros ni le van a notar. Ahora, otra pregunta. Parte B. Calcule la capacidad calorífica de 355 gramos de agua líquida. Entonces, para esta pregunta, yo voy a calcular la capacidad calorífica es igual a la masa por el calor específico. La masa es 355 gramos. El calor específico es
4,18 joules entre grados Celsius. Entonces, la capacidad calorífica va a ser 1484 joules entre grado Celsius. Entonces, la capacidad calorífica indica que si yo tengo 355 gramos de agua, yo necesito agregar 1484 joules para elevar su temperatura 1 solo grado Celsius. ¿Está bien? Bueno, ese es todo el tiempo que tenemos para hoy. Muchísimas gracias por su tiempo y por su participación. Puede quedarse ahora si tiene preguntas, si quiere un poco de horas de consulta antes del examen mañana. También tengo horas de consulta para ustedes hoy a las 3 y será de 3 a 4:30, porque a las 4:30 tengo horas de consulta para otro curso. Profe, una consulta, ¿el calor específico de cada sustancia es estándar o es solo para el agua que siempre es el mismo? Cada sustancia tiene un calor específico. Ah, ok, gracias. Entonces, por ejemplo, el mercurio líquido tiene calor específico. El mercurio gaseoso tiene otro calor específico. Entonces, si sabemos la cantidad de sustancia, el cambio de temperatura y el calor específico de la sustancia o la capacidad calorífica de la muestra, podemos calcular la cantidad de calor que ha absorbido por el mechero Bunsen, por ejemplo. Ok, buen provecho.